Bienvenidos a esta segunda entrega de la serie Aniquilando la clase media y la clase baja, con el tema alta facturación de la factura energética. Me acompaña el diputado joven de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, Gadis Corporán, quien además es secretario de Energía y Minas de nuestro Partido de la Liberación Dominicana y presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Gadis, cuéntanos este tema de la energía eléctrica que afecta tanto a los ciudadanos dominicanos y que nos tiene preocupados. Bienvenidos a esta entrega de la serie. Hola Gineuri, gracias por la oportunidad de estar acá compartiendo un panel contigo. Un saludo especial a todos los amigos, compañeros que nos ven a través de esta plataforma que nos permite comunicarnos y llevar información veraz a cada uno de los dominicanos y dominicanas. Como muy bien decías, el país lamentablemente durante estos 2 años ha ido empeorando su situación en el sistema eléctrico y como resultado dado el traste con un sinnúmero de anomalías, pues que están lamentablemente erradicando la clase pobre y a la clase media y es justamente por una situación que es bastante incómoda, que sé que tú lo has vivido, que yo lo estoy viviendo Que y que todos los ustedes lo hemos están vivido. viviendo, y es el tema de los incómodos apagones, que no solamente son incómodos, sino la gran cantidad de situaciones entonces que generan en el hogar humilde, que generan a la ama de casa, que generan a la salonera, al chico, al joven que tiene el taller de banistería, el que tiene la peluquería, el colmadero, y que lamentablemente afecta a todos sin distinción de clase social, aunque los popis o los ricos de este gobierno pues quizás no lo sienten porque tienen plantas eléctricas, pueden tener paneles solares, pero lamentablemente el ciudadano de a pie se las tiene que bandear como pueda y como permitan las circunstancias. Y sobre todo, a propósito de los apagones, Gadis, lo que más tiene a la gente consternada y preocupada por esta situación en cuanto a la energía eléctrica es que además de apagones, este aumento de la factura eléctrica, este aumento que el gobierno incluso postergó, y quisiéramos que tú nos expliques mejor si realmente este aumento era necesario, si se hará este aumento, por qué este aumento y cómo el gobierno justifica que el aumento ha sido por el pacto eléctrico. Quisiera que tú nos amplíes al respecto. Mira, lo cierto es que esta medida no es ajena a un sinnúmero de medidas antipopulares que ha tomado el gobierno durante el trajinar de estos 2 años. Y lamentablemente es un gobierno elitista y que no mide las consecuencias de las acciones o de las políticas públicas que implementa. Si bien es cierto que en el pacto eléctrico se contempla la sincerización en algún momento de la tarifa eléctrica, no es menos cierto que el pacto eléctrico es mandatario, da un mandamiento de que se normalicen algunas situaciones. Por ejemplo, y situaciones que de hecho, que de hecho el PRM en campaña pues fue bastante frontal, bastante feroz, y me refiero a lo siguiente. El pacto eléctrico, y el PRM en su momento lo demandó, pues establece una reducción de los gastos operacionales o los gastos superfluos, como decía muy bien el actual presidente en oposición, de las distribuidoras. Sin embargo, hemos visto como de manera imprudente, de manera descarada, de manera desconsiderada, pues la nómina pública en el sector eléctrico ha aumentado considerablemente, contrario a lo que establece el pacto. Y sin decir de lo que hemos venido varias ocasiones denunciando, que es el aumento de las pérdidas eléctricas, que también el pacto manda a reducirlas y sin embargo se han disparado las pérdidas por encima del 30%. Entonces, con esto lamentablemente, con la implementación del aumento de la tarifa eléctrica, crea una situación de inestabilidad y de incertidumbre bastante preocupante en el sector, porque lo que estamos viendo es que las ineficiencias del sector eléctrico, en este caso de las distribuidoras, pues se quiso traspasar al bolsillo del pueblo dominicano, al bolsillo de la clase media, al bolsillo de los pobres principalmente, que son quienes más sienten lamentablemente el aumento de la tarifa. Y en el caso particular, por ejemplo, de los clientes de las distribuidoras que demandan entre 0
y 200 kilovatios hora, el aumento significa hasta un 300%, va desde un 48% hasta un 300%. ¿Qué implica esto? Pues implica que lamentablemente el ciudadano dominicano que sale a buscar el pan de cada día, que no devenga un sueldo y que lo que lleva a la casa es fruto de lo que puede conseguir en la calle, buscándosela como decimos nosotros popularmente en el término dominicano, pues se le ha convertido el tema de la facturación eléctrica en un problema neurálgico que lamentablemente provoca de hecho que el ciudadano pues tenga que buscar los mecanismos de cómo tener la energía eléctrica, por sin energía eléctrica no se puede vivir. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lamentablemente al aumentar la tarifa eléctrica es casi seguro que una gran mayoría de los que menos tienen busquen los mecanismos para conectarse de manera directa a la red eléctrica porque no tienen con qué pagar la facturación Claro, y violar eléctrica. la ley sobre todo. Pero en lo que va de estos 2 años del gobierno, ¿se han hecho aumentos a la tarifa eléctrica? Sí, claro, lamentablemente unos 4 aumentos Wow. desde noviembre del 2021 hasta la fecha. El último aumento es que el presidente ha anunciado que se iba a dejar sin efecto. Sin embargo, nosotros aprovechamos y solicitamos al presidente pues que deje sin efecto los 3 aumentos que se habían hecho de manera consecutiva cada trimestre, porque lamentablemente estamos en crisis. Es que todavía el PRM no ha entendido que estamos en medio de una crisis post pandemia, de una crisis provocada por la mala administración de ellos y una crisis que se ha agudizado ahora con la situación de Ucrania-Rusia, que ha provocado entonces un aumento de los combustibles, en este caso gas natural, que nosotros lamentablemente dependemos en gran proporción, 40%, 47% de nuestra matriz de generación depende del gas natural y por ende los costos de generación han aumentado. Pero sí, como gobierno, este PRM tiene la responsabilidad pues de buscar los mecanismos para alivianar la carga económica que representa la alta facturación para los ciudadanos. Entonces, el gobierno no está para administrarse de manera empresarial, el gobierno está para generar tranquilidad, bienestar al pueblo y por ende entendemos que deben racionalizar el gasto para entonces, el gasto corriente del gobierno, llámese la nómina, para entonces poder devolver al pueblo, en este caso, un paquete de subsidios que permita entonces que ese peso económico que representa la factura eléctrica asociado al alto precio de los productos de canasta básica, al alto precio de los medicamentos, al alto precio de los combustibles, en fin, a la inflación que arropa a toda la República Dominicana, pues puedan sentirlo menos de cómo se está viviendo actualmente. Estos 4 aumentos que tú bien señalas, Gadis, creo que la población dominicana desconoce de estos aumentos. El gobierno quizás lo ha ido adhiriendo a la factura eléctrica sin que pues la ciudadanía realmente lo perciba. Y se han venido también en este sentido haciendo denuncias cuando hablas del gasto público y de la nómina, de que también la nómina de las sedes ha aumentado. Entonces, nos surge la cuestionante de que si realmente estos aumentos han sido por este abultamiento de la nómina en las distribuidoras, así como también en estos días el aumento que se iban a hacer el Consejo, los miembros del Consejo de la Superintendencia de Electricidad, a razón de que también se iba a hacer otro aumento sustancial a la tarifa eléctrica. Sí, si supieras que el pueblo ha sido engañado en todo el sentido de la palabra. Vuelvo y repito, en oposición fueron feroces, inclusive hacían una política de oposición de manera irracional, donde consistía en acabarlo todo y nada servía. Sin embargo, al llegar al gobierno, hemos visto como las conquistas de los últimos 20 años pues se han ido perdiendo gracias a la mala administración pública, un desconocimiento del Estado que ha dado al traste con que en el caso, por ejemplo, del sector, los índices hayan ido desmejorando. Y esto, y lo digo con toda responsabilidad, no creo que en el caso de los aumentos haya sido de manera no descabellada. Bastante claro está de que el aumento se hizo consciente inclusive de que estamos en medio de una crisis, aunque quizás en la burbuja que están, pues no sientan los embates de verdad económicos de lo que provoca la crisis,
pero aumentar en este momento donde no vemos señales claras del gobierno de un aumento de sueldo en sentido general a los empleados públicos, en el caso de los empleados privados, entonces tú aumentarte un sueldo de lujo en primer lugar, entonces aumentarlo por encima de eso creo que es una burla al pueblo, donde se ha estado vendiendo, pagando millones de pesos en publicidad para hacerle creer al pueblo que se está ahorrando dinero cuando no es así. Peor aún, se ha aumentado el gasto corriente es concerniente al gasto de nóminas y demás, y sin embargo entonces la inversión se ha disminuido. Y eso no es gobernar para el pueblo dominicano. Si tú no inviertes, principalmente en el sector eléctrico, pues tú no vas a lograr tener resultados, vas a lograr Claro. tener una reducción, lamentablemente, de las pérdidas. Además, aumentar la nómina en el sentido de que si estamos en crisis, ¿por qué aumentar incluso la empleomanía? Pero esto no ha dado al traste con la solución de los apagones. Lo que ya no era una solución, era una conquista que tenía el pueblo dominicano. Los apagones prácticamente no existían y que ahora pues vuelven a surgir, aún está abultada la nómina de las empresas Sí, distribuidoras. sí, cierto. Yo lo que veo es que han ido al gobierno a servirse del pastel. Y como dice un amigo colega congresista, pero en el caso, al caso senador, han convertido el sector eléctrico en una piñata, en un botín. Por ejemplo, mira el caso del superintendente que tuvo que renunciar por la presión social de que el pueblo dominicano no está contento con el aumento desproporcionado de sueldos que han tenido. Pero no solo el superintendente, el señor Astacio, pues también los administradores de las distribuidoras, los miembros del consejo de administración, que el presidente y el PRM con bombos y platillos ha vendido, que se unificó el consejo, sin embargo, gana $1.000.000 un miembro del consejo, que no lo ganaba cuando el PLD era parte de o era quien administraba la cosa pública. Y que quisiéramos que profundices un poquito más en esa renuncia del superintendente de electricidad, pero con tu anuencia te pido una pequeña pausa y a ustedes también para que continuemos con esta serie. Ya vuelve. Discursos, entrevistas, hechos históricos, documentales y más. ¿Te gustaría ver cosas del pasado que nunca viste? Sintoniza Jueves de TVT. De vuelta. Y continuamos con esta segunda entrega de la serie Aniquilando la clase media y la clase baja, con el tema apagones y alta facturación energética. Pero por supuesto, les invito a que se suscriban en nuestro canal. Denle ahí a la pestañita y suscríbanse para que también les llegue la notificación cada vez que nosotros hacemos un nuevo programa, una nueva serie, una nueva entrega. Estamos conversando con Gadis Corporán, quien es diputado de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, es secretario de Energía y Minas también de nuestro partido y presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Dejamos en el aire, Gadis, por qué realmente renunció el superintendente de electricidad de la República Dominicana. ¿Cuáles realmente crees que fueron las causas? Mira, si supieras que podríamos decir que fueron varias las causas. Lo primero es que quien emite la resolución para el aumento de la factura eléctrica es la superintendencia de electricidad. Es el órgano por ley, la ley 125-01 establece que es el órgano, ¿verdad?, que está facultado a tomar las reglamentaciones para que las EDES puedan, ¿verdad?, en este caso ejecutarlas. Esa es una de las razones. La otra razón también está asociada al hecho de las controversias que ha generado el estar Astacio en la superintendencia, porque no sé si recuerdas que en algunos medios de comunicación salió a relucir que él forma parte inclusive de empresas ligadas al sector. Entonces es como si tuviera la iglesia en manos de Lutero. Y lo último entonces fue el tema del aumento desproporcionado de él como presidente del Consejo de la Superintendencia y de los consejeros, que en el caso de él se aumentó de 500.000 pesos, que no es un sueldo, podríamos decir un sueldo malo, es un super Está sueldo. por encima del salario del presidente Correcto, de la gana República. más que el presidente de la República. Y sin embargo, se lo aumentó a 700 y pico de miles de pesos. Entonces, el pueblo indignado
y ellos que son mecha corta, por así Y decirlo. que ellos incluso justificaron que este aumento pues estaba incluido, le tocaba, ¿verdad? Y que ya supuestamente por ley le tocaba este aumento. ¿Es así? ¿Realmente era inminente este aumento? No, claro que no, prudente y violatorio a la ley, de hecho. Inclusive el ministro de Administración Pública hizo una comparecencia en los medios de comunicación donde establecía que la medida tomada por el superintendente y los consejeros inclusive era violatoria a la ley. Entonces, yo lo que entiendo es que el presidente indignado porque, verdad, lamentablemente este señor como superintendente no ha dado pie con bola a un sinnúmero de medidas desacertadas, impopulares, que han provocado de hecho que la figura del presidente y los números que le preocupan bastante, pues hayan disminuido y entonces le pidió la renuncia para no tener pues que propiciar su cancelación. Creo que por ahí está el meollo del asunto. Lo que sí entiendo es que luego de la renuncia del superintendente, veo pocas figuras en dicho tren gubernamental que puedan asumir la superintendencia. De verdad, no veo muchos perfiles ahí. Ya esperamos que puedan colocar un buen técnico que pueda trabajar en pos de la mejora del sector que lamentablemente está en manos inexpertas. Y de hecho, lo digo con toda responsabilidad, han utilizado el sector no solo para servirse con la cuchara grande con respecto al tema de los sueldos, sino hasta para hacer politiquería y política con la nómina de las distribuidoras. Para nombrar a los compañeritos, como se dice, para Mira, abultar las nóminas, nombrar a aquellas personas del gobierno que son del partido que no han sido ingresados en el sí, tú gobierno. sabes que ellos vendían en campaña de que el sector eléctrico iba a ser subsanado de todos los problemas, que las pérdidas se iban a reducir a un 21% como establecen los organismos internacionales, las reglamentaciones locales, y sin embargo se han enfocado, por ejemplo en el caso de Edesur, el administrador se ha enfocado en construir un partido a través de la nómina de Edesur. En el caso de Edenorte, Yo creo que antes que continúes con Edenorte él se ha encargado también de hacerse el chistoso, de hacerse el jocoso delante de la gente. Yo creo que realmente el de Edenorte está planificando cuando salga de Edenorte dedicarse quizás a la televisión o la comunicación, porque con esos planteamientos que hace, esas declaraciones, es porque probablemente se vaya a poner un programa de comedia cuando salga de las funciones. sí, lo cierto que Andrés Cueto es un personaje muy Pintoresco. pintoresco, muy pintoresco. De hecho, yo le sugerí en alguna ocasión que pudiera optar por abrir un espacio en Sí, Telemicro. sería bastante. Pero sin embargo, también entiendo que dentro de su particularidad, es un político que está construyendo, de hecho, un proyecto local en Santiago sobre la base de Norte. Y lo digo con toda responsabilidad. Ese señor, la información que tenemos es que a través de la nómina de Norte ha tratado de construir una candidatura a alcalde de Santiago. Sí, Y sí, eso. entonces, vuelvo y repito, o sea, convertir las distribuidoras en un comando de campaña creo que no le hace bien, cuando nosotros lo que buscamos es justamente, de una vez por todas, sanear, eso es lo que busca la sociedad y lo que hicimos nosotros como gobierno del PLD, sanear el sector eléctrico para que sea rentable y que y el hoyo negro que representa, por así decirlo, para las finanzas públicas, pues se redujera. O sea, en la actualidad, el año pasado se pagaron casi $1.000 millones de subsidio y para este año se proyecta que llegará a los $1.500 millones el subsidio que representa las ineficiencias del sector eléctrico. Y sin embargo, no hemos visto una sola medida o un plan estructurado, planificado, que nos pueda a nosotros indicar que vamos trabajando como sociedad y que este gobierno está trabajando para resolver los problemas del sector eléctrico. Y que además en el Congreso se le han aprobado varios préstamos, se han aprobado varios préstamos para el sector eléctrico y aún vemos los apagones. Entonces nos surge pues la cuestionante de qué realmente es lo que está ocasionando estos apagones constantes en la República Dominicana. Será el tema del botín político, pero quisiera que tú nos expliques realmente qué está causando los apagones en República Dominicana. Sí, lo cierto es que el Congreso desde el año 2020 a la fecha le ha aprobado $600 millones a este gobierno para
solventar, para ejecutar proyectos de desarrollo de redes y eficientizar el tema de las distribuidoras. Sin embargo, como te decía anteriormente, lamentablemente no hay una sola iniciativa que pueda verse, que sea medible, que uno dijera sí, se está trabajando para que las cosas mejoren. Todo lo contrario. 2 años han pasado de gobierno y no se ha hecho una licitación ni siquiera para los medidores. En la actualidad, y lo puedes ver en las redes y lo puedes ver en los medios de comunicación, la queja de la gente, que ni siquiera hay medidores para cuando tú solicitas una nueva acometida, como se le llama en el sector. No hay ni siquiera conectores, no hay cableado y para colmo, Gineuri, la última información que tenemos de las distribuidoras es que hasta los transformadores están en situación de extinción y lo que se está haciendo es reciclando transformadores viejos con ineficiencias y lamentablemente esto va a provocar aún una situación más calamitosa para el sector. Así que el pueblo dominicano que se vaya preparando porque lo que se vislumbra de no mejorar las condiciones o la administración y gerencia del sector eléctrico es que el año próximo será un año de muchas vicisitudes y de muchas deficiencias que al final afectarán la calidad de vida de los dominicanos. Y en el caso de esta resolución que promulgaba un aumento en la tarifa eléctrica y que el presidente pues prometió que se le va a devolver el dinero de un mes a todos los dominicanos que hemos pagado este aumento en la factura eléctrica. ¿Realmente crees que se va a retornar este dinero? ¿Crees que realmente se va a mantener la facturación eléctrica como está y que no se va a hacer un aumento en el futuro? Es que al final uno no sabe qué creer, porque el presidente dice una cosa y hace otra. En muchos aspectos. Sí, en muchos aspectos. Entonces, tú ves que con bombos en platillo en la prensa dicen una cosa y cuando tú vas entonces al terreno y confirmas no se ha hecho nada. Entonces, yo creo que esta medida ha sido una medida anunciada por el presidente para crear una válvula de escape, la presión social. Y de hecho, si solamente se remunera o se reembolsa el último aumento que se pretendía hacer, estamos hablando que es apenas un 9%. ¿Y qué va a pasar con el 48%, que representa el aumento de noviembre a la fecha? Por ejemplo, a los clientes que consumen de 0 a 200 kilovatios, que son el 80% de los clientes de las distribuidoras. O sea, esa persona que pagaba los 800, que pagaba 1,000 pesos y que hoy paga 1,500, 1,600, 2,000 pesos de energía eléctrica. Estamos hablando de la clase baja, clase media, clase baja. Correcto, los que menos tienen, el ciudadano de a pie. Entonces, pues quizás para nosotros que somos clase media, 1,000 pesos no representa un gran peso en la canasta, ¿verdad? En el presupuesto familiar. Pero para un pobre, claro que sí, es mucho dinero. Y sin embargo, lo que se ha anunciado es apenas el reembolso del último mes que se cobró. O sea, que lo que se ha cobrado de noviembre hasta la fecha que la gente no conoce, no se nos va a devolver. No obviamente. se nos va a devolver. La gente entiende que sí por el anuncio, pero no, y aclaramos. El presidente anunció, y lo ponemos en tela de juicio, ¿verdad?, que se ejecute, que la última alza tarifaria que se llegó a cobrar se iba a reembolsar. Estamos hablando que si tú pagas 1,500, 1,600, 2,000 pesos y antes pagabas 1,000, pues lamentablemente lo seguirás pagando por lo que resta de gobierno. Gadis, nosotros los ciudadanos de a pie, como bien tú señalas, estamos preocupados por esta situación del sistema energético en la República Dominicana, aumento de tarifas, recibiendo más apagones, pero la pregunta es, ¿qué debería hacer el gobierno para subsanar esta situación y que volvamos a tener pues un sistema energético como teníamos antes de que llegara esta gestión? Sí, lo primero es que se debe realizar una planificación, evaluar cuáles son, por ejemplo, las zonas donde mayores niveles de pérdidas tienen las distribuidoras y empezar con un plan de inversión, de mejora de redes, de colocación de medidores, de corrección de mala infraestructura de las redes, a los fines de tú eficientizar el servicio. Si tú no das un servicio eficiente, la gente no se motiva a pagarlo. Entonces, lo primero es ese.
La inversión de capital se ha reducido de en promedio 236 millones de dólares en el 2019 a apenas unos 30, 40 millones de dólares en la actualidad. Entonces, así no se hace patria. Es lo primero. Lo segundo es que lamentablemente nosotros tenemos una situación con el costo del gas natural y con el costo del carbón mineral, justamente por la crisis posguerra que se está generando en la actualidad. Pues el gobierno debe crear un paquete de subsidios para solventar, en este caso, y no traspasar esa inflación que viene desde el exterior a los costos de generación y que por ende entonces se van a transmitir a cada uno de los usuarios finales. Lo mismo que debió hacer en el área agrícola, en las demás áreas no lo ha hecho. Eso es primordial que en la actualidad se haga. Y lo tercero es que se eficientice el tema del gasto corriente, que se reduzca la nómina que aumentó un 20% el último año y que se lleve a lo que establecen los estándares internacionales y nacionales a los fines de disminuir los gastos de las distribuidoras y que ese exceso en nómina entonces no se pase al bolsillo del pueblo dominicano. Creo que esas tres medidas puntuales mejorarían sustancialmente por la situación que estamos viviendo en la actualidad. Gracias, Gadis, por darnos luz ante tantos apagones y aumento de la tarifa eléctrica en la República Dominicana. Les invito a ustedes a seguir la secuencia de esta serie, Aniquilando la clase media y la clase baja, en la cual estaremos tratando los diferentes temas que afectan a la clase media y la clase baja en la República Dominicana. Como también les invito a suscribirse en nuestro canal para que también den continuidad a todos los temas sociales, nacionales e internacionales que tratamos desde su espacio PLD en línea. Gracias por estar en sintonía con nosotros.